Muy buenas. Hoy tenemos sobre la mesa la historia de una transformación que, bueno, parece sacada de un guión de Hollywood. Totalmente. Un abogado estrella millonario que sufre un colapso en mitad de un juicio y lo abandona todo para buscar la iluminación en el Himalaya. Sí, vamos a analizar extractos de El monje que vendió su Ferrari, la famosa fábula espiritual de Robin Sharma. Eso es. Y la clave aquí yo creo es la palabra fábula. La historia de Julian Montel es muy inspiradora, no hay duda, pero... Pero nuestra misión hoy es ir un poco más allá de la anécdota, ¿verdad? Exacto. Queremos desgranar este viaje para ver qué lecciones son de verdad aplicables y cuáles pues corren el riesgo de quedarse en un cuento bonito. Claro, un cuento para un mundo que no permite a casi nadie vender su Ferrari e irse a una montaña a meditar. Pues precisamente, vamos a ver cuánto hay de sabiduría práctica y cuánto de idealismo, quizá inalcanzable. Pues vamos a ello. Empecemos por el principio. ¿Quién era Julian Mantel antes de que su vida, bueno, saltara por los aires? Pues el narrador, que es un colega suyo más joven, lo pinta como una auténtica leyenda de los tribunales. Una fuerza de la naturaleza. Sí, una abogada brillante, con una capacidad de trabajo que era sobrehumana, pero Consumido. completamente consumido por su propia ambición. Hablamos de jornadas de 18 horas, fines de semana que no existían, una obsesión constante por el siguiente gran caso, El siguiente millón. el siguiente millón. Es la personificación del éxito occidental llevado al extremo. Los símbolos de su estatus eran casi una caricatura. Totalmente. Trajes de $3.000, avión privado, una mansión, una isla tropical y, por supuesto, La joya de la corona. su reluciente Ferrari rojo. Tenía todo lo que nuestra cultura define como el éxito con mayúsculas. Pero claro, como suele pasar, la fachada era espectacular, pero por dentro, la estructura se estaba pudriendo. Con 53 años, el libro dice que aparentaba más de 70. Fíjate. El rostro surcado de arrugas, obesidad por una dieta terrible de cenas de lujo, coñac, puros. Había perdido la alegría, la capacidad de reír. El matrimonio, por supuesto, por los aires. Implosionado, sí. Hacía tiempo. Y aquí lo fascinante es el diagnóstico que hace el narrador, que es el núcleo del libro. Lo describe con una frase que es tremenda. ¿Cuál? Dice: lo tenía todo, pero aún no había encontrado lo que estaba buscando. Uf. Sufría lo que podríamos llamar un profundo vacío espiritual. La ambición se lo había comido todo. Así que el infarto masivo que sufre en el tribunal en realidad no es la causa de su cambio. No. Es la consecuencia inevitable de una vida que era biológica y espiritualmente insostenible. Fue la alarma de incendios que ya no podía ignorar. Y vaya se le hizo caso. La respuesta a esa alarma fue radical. Sí, Tras recuperarse, Julian Mantel desaparece del mapa. Vende la mansión, vende el avión y sí, vende el Ferrari. Se va a la India en busca, como él mismo dice, de una odisea personal del yo. Ujú. A ver, aquí tengo que plantear la primera duda. ¿Es necesario un gesto tan drástico? ¿No es esto en el fondo una forma de escapismo de lujo? Es una pregunta muy pertinente. Y es que se podría ver como escapismo, claro que sí. Es que no todo el mundo puede hacer eso, para nada. Pero el libro lo plantea como un acto de renuncia deliberada y necesaria para él. Hay una cita de Albert Camus que Julian menciona y que creo que es clave. A ver, Dice: la verdadera generosidad para con el futuro consiste en entregarlo todo al presente. O sea, para construir un nuevo yo, Julian necesitaba demoler por completo el anterior. entiendo. No podía llevarse la hipoteca de la mansión ni las llaves del Ferrari en su viaje espiritual. Tenía que despojarse de los símbolos que lo habían definido y a la vez encarcelado. Es un reinicio total, no una simple actualización. Exacto. Y parece que le funciona. En la India, por primera vez en décadas, empieza a vivir sin la presión del reloj. Viaja sin rumbo, redescubre placeres tan básicos como mirar las estrellas. O sentir el sol. Recupera una curiosidad casi infantil, una capacidad de asombro. Y es en esa búsqueda, un poco a la deriva, donde oye hablar de una leyenda. Los grandes sabios de Sivana. Sí, una comunidad mítica de monjes en un rincón inaccesible del Himalaya que supuestamente han descubierto los secretos para una vida, pues eso, longeva, feliz y plena. Y a pesar de que todo el mundo le dice que es un viaje suicida, que nadie sabe dónde están, Su intuición le dice que tiene que ir. Es un viaje que simbólicamente debe hacer solo. y aquí es donde la historia da un giro hacia lo mágico casi. Sí, se vuelve muy de fábula. Tras semanas de una escalada durísima que casi le cuesta la vida,
encuentra un monje vestido de rojo que resulta ser uno de los sabios. Y lo guía a Sivana. Que se describe como una aldea utópica, escondida en un valle verde y construida enteramente con rosas. Rosas de colores, una imagen muy potente. Y los habitantes de Sivana son la prueba viviente de su filosofía. Totalmente. Son personas de edad avanzada, pero irradian una vitalidad, una energía que desafía toda lógica. No tienen arrugas, no tienen canas, se mueven con agilidad. Viven en un estado de calma y felicidad que para Julian, que venía del infierno de los tribunales, es como llegar a otro planeta. Claro, Y para iniciar su aprendizaje, el líder de los monjes, el yogi Raman, en lugar de darle un sermón, le cuenta una fábula extrañísima. sí, muy extraña. Le pide que cierre los ojos e imagine lo siguiente. Está en el centro de un jardín espléndido, exuberante. En medio del jardín hay un imponente faro rojo, de 6 pisos de altura. De repente la puerta del faro se abre y de él sale... Un luchador de sumo japonés, de 3 metros de altura y casi 400 kilos. Es una imagen diseñada para ser inolvidable, y lo es. Vaya que sí. Cada uno de esos elementos tan bizarros es un símbolo que representa una de las 7 virtudes para una vida iluminada. El primer símbolo, el jardín, representa la mente. ¿De acuerdo? La mente como un jardín. Es una metáfora clásica, ¿no? Sí, pero los sabios le dan un enfoque muy estricto. Enseñan que, al igual que un jardinero, debemos ser los guardianes de nuestra mente. ¿Vale? No podemos permitirnos el lujo de un solo pensamiento negativo o tóxico, porque una sola mala hierba, si se deja crecer, puede apoderarse de todo el jardín. Espera, eso suena un poco extremo. ¿Es realista o incluso saludable aspirar a no tener un solo pensamiento negativo? Es una puntualización crucial. Es que la psicología moderna habla mucho de aceptar e integrar las emociones negativas, no de suprimirlas. ¿No hay un conflicto ahí? Absolutamente. Y creo que si interpretamos la enseñanza de Sharma literalmente, puede ser contraproducente. No se trata de tener una policía del pensamiento. Claro, eso es agotador. Imposible y agotador. La clave está en la consciencia. No puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que aniden en ella. Me gusta esa imagen. Se trata de observar esos pensamientos negativos sin identificarte con ellos y elegir conscientemente no alimentarlos. No es supresión, es redirección. El jardinero no niega la mala hierba, simplemente la arranca y planta flores en su lugar. Vale, visto así tiene más sentido. Es una gestión activa, no una negación. Exacto. Aún así, la metáfora del jardín, aunque es muy visual, también podría interpretarse como que la responsabilidad de nuestro bienestar mental es 100% nuestra. Y eso puede generar mucha culpa si no logras mantener tu jardín perfecto. Es el doble filo de estas filosofías tan individualistas. Empoderan, pero también pueden aislar. Hay que mantener la perspectiva. Dicho esto, el siguiente símbolo es el faro rojo. ¿En mitad del jardín? Sí, y este representa el propósito. La enseñanza es clara. El propósito de la vida es una vida con propósito. Otra idea potente, pero que también puede generar una ansiedad tremenda. ¿Qué pasa si uno no tiene claro su gran propósito en la vida? Totalmente. Puede ser paralizante. Claro. Y los sabios lo matizan. No se trata necesariamente de encontrar la cura para el cáncer. El faro no ilumina un destino final a 50 años vista, ilumina el siguiente paso. Vale, eso es más asequible. El propósito puede ser el mejor padre posible, dominar una habilidad, crear una pequeña empresa con valores. Se trata de tener metas claras, un porqué que te levante por la mañana. Un rumbo. Un rumbo. La mayoría de la gente dicen vive en la niebla, reaccionando. El faro es tu sistema de navegación personal. De acuerdo. Tenemos la mente como un jardín que cuidar y un propósito como un faro. Pero todo esto es muy mental. Me falta el motor, la disciplina para llevarlo a cabo. Imagino que ahí entra el luchador de sumo, ¿no? Exacto. Hay que reconocer que la imagen es inolvidable. Es tan absurda que se te queda grabada. Sí. El luchador de sumo representa el concepto japonés de Kaizen. Me suena, pero no sé muy bien qué es. Normalmente se traduce como mejora continua, pero es más profundo. El Kaizen es una filosofía de mejoras pequeñas, incrementales y constantes. Ah, vale. Sharma lo saca del mundo industrial y lo aplica al desarrollo personal.
La clave no es una transformación radical de la noche a la mañana, sino el poder del 1% de mejora cada día. Me gusta esa idea del 1%. Se trata de identificar tus debilidades, tus miedos, y enfrentarlos de cara, un poco cada vez. Como le dice Julián a su amigo, cuando conquistas tus miedos, conquistas tu vida. El sumo es la imagen de la disciplina y la fuerza interior. Rompe con la tiranía del todo o nada, que nos hace abandonar tantos propósitos. De acuerdo, estas virtudes son los pilares, pero ¿cómo se traducen en el día a día? No podemos pasarnos la vida pensando en jardines y faros. Ahí es donde entra la parte más práctica del sistema. Los rituales. No son más que hábitos poderosos y conscientes que, practicados a diario, transforman la teoría en realidad. El cómo detrás del qué. Justo. Me quiero detener en uno que mencionan, el ritual de la simplicidad. Suena fantástico, vivir con menos. Pero en la sociedad de consumo actual es una batalla cuesta arriba. Es un reto, sí. ¿Cómo se aplica esto de forma realista sin tener que irse al Himalaya? Ahí está la clave. Y no es la privación, sino la intención. No se trata de venderlo todo, sino de reducir voluntariamente nuestras necesidades para no hipotecar la felicidad, como dice Julián. La pregunta que propone el ritual es ¿cuántas de nuestras posesiones están alineadas con la vida que queremos? ¿Y cuántas son solo para mantener un estatus o llenar un vacío? La simplicidad empieza por hacer esa pregunta antes de pasar la tarjeta. Es un filtro consciente. Y mencionan otro que me parece igual de difícil hoy en día. El ritual de la soledad. Sí, que consiste en dedicar un tiempo cada día, pueden ser 15 minutos, 50, al silencio absoluto. Silencio. El objetivo es calmar lo que llaman el lago de la mente. En un mundo de notificaciones constantes, de ruido incesante, el silencio se ha convertido en un lujo. Y no solo silencio exterior, imagino. No, sobre todo interior. Dejar de correr, de planificar y simplemente estar. Es en ese silencio donde, según los sabios, podemos reconectar con nuestro propósito. Y para completar el cuadro, hay otros rituales como el de ser un estudiante de por vida, dedicando tiempo a leer y reflexionar. El ritual del saber abundante, sí, y el ritual de la reflexión personal, que es tomarse los últimos minutos del día para repasar las acciones, los pensamientos, no para culparse, sino para ver qué se puede mejorar mañana. Entiendo. Y quizá la lección más profunda, la que unifica todo, está simbolizada por las rosas amarillas que el luchador de sumo lleva puestas en la fábula. Las rosas. Representan el servicio a los demás. La calidad de nuestra vida, enseñan los sabios, se reduce al final a la calidad de nuestra contribución a la vida de otros. Hay un proverbio chino que lo resume muy bien, creo. El que cita Julian sí. La mano que te da unas rosas siempre conserva un poco de la fragancia. El acto de dar enriquece al que da tanto o más que al que recibe. La transformación final de Julian es total. Cuando vuelve a ver a su amigo, el narrador, este apenas lo reconoce. ¿Claro? El hombre de aspecto septuagenario ha desaparecido y en su lugar hay un hombre de 50 y tantos con la vitalidad de alguien de 30. Está en paz, irradia calma. Ha cambiado su Ferrari por la serenidad. Y su historia, aunque sea una fábula, nos deja con una idea muy potente. El éxito exterior, la verdadera riqueza, es un reflejo del éxito interior. No puedes tener una vida plena si tu mundo interior está en ruinas. Y también nos deja un mensaje crucial sobre nuestra relación con el tiempo. Julian aprendió a la fuerza que no podemos posponer la felicidad. La vida no empieza cuando nos jubilemos o cuando consigamos el ascenso. La vida es ahora. Es ahora. De hecho, para ilustrar ese punto, Julian le cuenta a su amigo una última historia, la de Pedro y el hilo mágico. Que es una historia tremenda. A Pedro, de niño, se le concede un hilo mágico que le permite acelerar el tiempo. Si se aburre en el colegio, tira del hilo y ya está en verano. Si le cansa la adolescencia, tira del hilo y ya es un joven adulto. Tira del hilo para saltarse los días de trabajo duro y llegar antes a los fines de semana. Y así, tirando del hilo para evitar todo lo que considera aburrido o difícil, de repente se encuentra siendo un anciano al final de sus días. Y se da cuenta, con horror, de que se ha perdido la vida entera. Se saltó el proceso, las pequeñas alegrías, los desafíos que lo habrían hecho crecer. Todo por llegar antes al siguiente gran momento. Y ya no le queda hilo del que tirar. Ya no. Y esa es la reflexión final que nos deja este análisis. La historia de Julian y el hilo mágico nos lanza una pregunta directamente. Si tuviéramos ese hilo, ¿cuántas veces al día sentiríamos la tentación de tirar de él? ¿Cuántas veces deseamos que sea ya viernes, que lleguen las vacaciones, que termine esta reunión aburrida? ¿Y qué joyas,
¿Qué lecciones, qué pequeños momentos de belleza nos estamos perdiendo en el proceso de querer saltarnos el presente? Quizás la mayor sabiduría no sea llegar antes a ningún sitio, sino aprender a disfrutar del viaje, con todo lo que implica.